Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo webinar de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Les damos la bienvenida a donde vamos a responder la interrogante ¿cuáles son las mejores prácticas para la implementación de la estrategia? EY ha decidido hoy reunirlos a todos de diferentes países para responder esta pregunta y guiarlo a una mejor estrategia. El día de hoy nos acompaña Lino Rivolta, ahí está saludando, quien es el encargado de estrategia y, estrategia de EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Los invitamos a realizar todas sus preguntas a través del chat o el botón de Q&A ubicado en el panel de control de sus pantallas y las estaremos respondiendo durante la sesión. Bienvenidos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse. Allí, bienvenidos a Vallarta, en Nicaragua, a María, en El Salvador. Y invito a los demás 31, 30 que ya están conectados, que nos compartan allí un poco para ver de qué países de Centroamérica o de la región se están conectando para tener un poco el sondeo. Allí Alejandra desde Costa Rica, Guate. Bien, Meli desde Costa Rica. Vamos a ver si hay gente de Honduras y creo que llenamos todo el istmo, ¿verdad? Panamá y Dominicana para irnos con cartón lleno. Si hay alguien de esos países, pues bienvenidos. Hoy estamos por acá para conversar un tema súper interesante. Realmente es una de mis pasiones, cómo poder materializar y cómo poder implementar las estrategias en nuestras empresas. Como les comentó ahora Carolina, utilicen el chat y el Q&A para hacer las preguntas. Ella va a estar allí revisándolas y recogiéndolas para que al final de la sesión podamos compartirlas. Ojalá nos dé tiempo para debatir un poco sobre eso. Y si no nos alcanza, pues ahí buscamos otro espacio para hacerlo, ¿verdad? Bien, como les comentó Carolina ahora, mi nombre es Lino Rivolta, soy gerente de estrategia e innovación para EY Centroamérica, Panamá y República Dominicana, y hoy estamos aquí para hablar precisamente sobre eso, sobre estrategia y cómo ayudar a las empresas a poder implementar y a mejorar la tasa de éxito de sus estrategias, ¿verdad? Quizás empecemos por allí. Hagamos una primera pregunta, Carolina, para ver cuánto de lo que su empresa, ¿verdad?, ha definido y ha planeado en la estrategia realmente se ha podido ejecutar. Creo que esa es la pregunta más importante del por qué nos trajo hoy acá esta mañana. Entonces, a ver, tenemos unas opciones. Puede ser que alguna de estas empresas que están aquí presentes hayan implementado el 100% de su última estrategia o de su actual estrategia. Y vamos a hablar un poco sobre eso de las empresas líderes en ejecución, que las hay, o pueden tener un buen desempeño de la estrategia, implementando entre un 99 y un 80%. Pueden ser que hayan tenido un desempeño promedio, ¿verdad? Entre el 79 y el 60% de todas sus iniciativas estratégicas hayan sido respondidas, o pueden ser que tengan oportunidades de mejora importantes, ¿verdad? Que hayan podido implementar entre un 50 y un 60, o que hayan implementado menos del 40, o inclusive no tengo ni idea de cuánto hemos implementado, no lo monitoreamos, no sabemos, no lo medimos, puede ser que sea mucho, puede ser que sea poco, no tengo la información, pues esa también es una respuesta. ¿Qué porcentaje de respuesta tenemos, Carolina? Tenemos un 67%, 70% ya. Los Vale, invitamos a seguir respondiendo. vale. Es una respuesta para censar cómo está este foro y compararlo con un benchmark que tenemos ahora acá. Entonces creo que va a ser interesante que puedan manifestar allí su opinión. A ver, si quieres entonces vemos el resultado. Listo, un 82% y quedó súper reñido entre tenemos un buen desempeño, hemos ejecutado en un 99 y 80% de lo planificado y hemos Y, ejecutado entre un 79% y un 60%. y podremos ver los resultados, la respuesta. Sí, claro. Ahí. Genial, genial. Yo voy a hacerle un screenshot a esto porque quiero luego usarlo en otra parte del taller. Entonces, permítame cortar este valor para pegarlo en una filmina que vamos a discutir ahora.
Perfecto. Entonces vean qué interesante. Creo que la mayor votación está alrededor a ver, tenemos un tema interesante de cerca del 31%, bueno, digamos que la mitad ya de esta audiencia tiene un desempeño por encima del 60% de la estrategia, y tenemos otra mitad que tiene un desempeño menor a ese 50%. Inclusive agradezco a esos 4 votantes, a ese 13% muy honesto, que dice: señores, no tengo ni idea de cuántos estamos implementando. Vean qué interesante es este fenómeno. O sea, todos ustedes les ha pasado que llegamos a la sesión de planeamiento estratégico y venimos con muchísima energía a planear la estrategia y decimos, bueno, este año estamos acá, este año vamos a planear, y hacemos una proyección súper optimista, pero el día a día nos consume, estamos resolviendo y apagando incendios, pasa un año, nos volvemos a ver al plan y decimos: pucha, no lo logramos. Bueno, vamos al siguiente año, vamos a planear excelente y vamos a crecer. Y luego viene otro año y vuelve a repetirse la historia, ¿verdad? Entonces, al final, nuestros planes estratégicos se vuelven un poco como planes aspiracionales. Y realmente, a veces, vean qué interesante esta estadística: cerca del 56% de las iniciativas estratégicas no alcanzan los resultados esperados. Muchas de las iniciativas que ustedes tienen en sus planes estratégicos son tan particulares y tienen algunas características que no logran alcanzar el resultado. Y eso sin duda genera frustración, incomodidad, y un poco es lo que vamos a conversar hoy. Pero vean, lo importante es que sepan que no están solos, y esto es un fenómeno global. Muy interesante este estudio, donde cada uno de estos puntitos representa un estudio de una fuente con una metodología. Sí, siempre tenemos unos datos extraños, ¿verdad? Pero vean que la gran mayoría de puntos nos lleva a una tendencia decreciente. Es decir, a medida de que avanzan los años, cada vez el porcentaje de implementación de la estrategia se hace más difícil. Cada vez nos cuesta implementar más la estrategia. Es decir, cada vez la brecha que existe entre lo que diseño y lo que hago es mayor. ¿Ok? Y pueden ser muchos los posibles causas: la volatilidad de los mercados, la globalización, la superfluidez, la mayor competencia, la rotación del personal, el COVID, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una realidad. ¿Qué podemos hacer para enfrentar esta situación? Cerca del 90% de los ejecutivos dicen que sus organizaciones no alcanzan sus metas estratégicas, y cerca del 65% de los proyectos de innovación, de transformación digital, de los proyectos que nos invitan a desarrollar nuevas capacidades para hacer cosas diferentes, no logran su resultado. Entonces, ¿cómo la empresa puede crecer, evolucionar, madurar, si nos cuesta tanto implementar eso nuevo, eso diferente, ¿verdad? Eh, a veces es frustrante para algunos ejecutivos entender que la propia organización no entiende la estrategia. Una cosa es lo que la junta directiva, los gerentes, las gerencias, las jefaturas, pues están alineados con la estrategia del negocio, pero a veces eso cascadea de una manera no correcta. Y cuando hablamos con un supervisor, con un operador, con un jefe de ventas, con un vendedor, con un almacenista, encontramos que no entiende el porqué del negocio y hacia dónde tenemos que llevar el negocio. Cómo esas personas tienen en su campo de acción, allí en el frente de batalla, decisiones muy importantes, operativas, pero muy importantes, pero que al final van a materializar la estrategia. Entonces siempre hay un dilema, porque si bien la estrategia tradicionalmente se ha hecho desde arriba hacia abajo, la ejecución definitivamente es algo que se habilita desde abajo hacia arriba. Y allí es donde vienen muchísimos retos para la empresa. Ahora, la ejecución, por alguna razón, no es un tema sexy, no es un tema atractivo. Una simple búsqueda en Internet, ¿verdad? ¿Cómo definir la estrategia? Cerca de 188 millones de fuentes, ¿verdad? Con información, con referencias, con papers, con metodología. Es mucho más atractivo hablar de definición de estrategia que hablar de la ejecución de la estrategia o de la implementación de la estrategia, ¿verdad? Son casi 5 veces más la información que hay
sobre la definición de la estrategia, el planeamiento estratégico, que realmente lo que hay sobre la ejecución. Y es complicado y a veces hasta frustrante porque realmente la ejecución es donde se va a materializar el valor. Y quizás uno de los retos es porque no es lo mismo la ejecución en una empresa de manufactura que en una empresa de servicios, que una empresa de consumo masivo o una empresa de seguros, etcétera, etcétera. Entonces, realmente no hay un antibiótico de amplio espectro, no hay una pomada canaria, no hay una medicina genérica que va a solucionar todos los problemas, ¿verdad? Eso es algo que se ha mantenido en el tiempo. Vean, aquí quise buscar, bueno, ejecución, implementación, estrategia y realmente son pocas las personas y las fuentes que han asumido este reto de ayudar a las empresas y de generar contenido de información sobre la ejecución y la implementación. Un tema que a nosotros nos ha llamado mucho la atención y que surgió de esa misma forma. Nos sentíamos muy frustrados dentro de la firma y de trabajar con muchas empresas, ayudar a diseñar buenos planes estratégicos donde invertíamos un montón de tiempo en poder preparar un futuro en la organización. Y cuando volvíamos con ellos 2 o 3 años, encontrábamos que la implementación ha sido deficiente, se habían desvirtuado o no habían hecho nada. Entonces nos empezamos a cuestionar por qué las empresas no están logrando implementar y desde entonces empezamos a co-crear y a prototipar servicios y ayudar a las organizaciones a implementar diferentes marcos y logramos configurar una metodología y un servicio que nos permitió mejorar la tasa de éxito, incrementar la probabilidad de éxito de las estrategias. Y ya cuando esto se empezó a implementar en diferentes sectores y en diferentes países, logramos consolidar que ya teníamos una metodología muy poderosa para compartir y un poco ese es el objetivo de esta sesión. Compartirles las mejores prácticas que hemos encontrado después de trabajar mucho con ustedes, después de equivocarnos, después de aprender por medio de la implementación, como yo le hablo un poco desde las trincheras propias de la ejecución, lo que mejor nos ha funcionado para implementar las estrategias en las empresas. Vean qué interesante este estudio del PMI sobre cómo las organizaciones están implementando la estrategia. Solo el 10% de las empresas ejecutan la estrategia. Se entrevistaron, el PMI y The Economist entrevistó a más de 500 ejecutivos de diferentes sectores en diferentes lugares del país, en diferentes países, y encontró que solo el 10% de las empresas encuestadas lograron implementar al menos el 100% de su estrategia. Y es lo que sale aquí, ¿verdad? Vean, el 10% implementó el 100%, el 44% implementó cerca bueno, y muy parecido a lo que tenemos nosotros acá en la encuesta, ¿verdad? Vean que solo el 10% de las empresas respondieron el 100%, que es esto, ¿verdad? Solo aproximadamente el 44% de las empresas falló entre el 1 y el 20%, que para nuestro caso sería haber implementado aproximadamente entre un 99%, ¿verdad? Y un 80%. El 36% de las empresas falló entre un 21 y un 40, que vendría siendo este porcentaje de acá, ¿verdad? Y bueno, un 7% tiene un desempeño del 41 al 60, que yo lo englobé aquí a este de acá, ¿verdad? Puse los dos juntos. Este del 81 y el 60 los puse todos juntos acá. Entonces digamos que realmente esto no es un 7, sino un 10%, ¿verdad? Entonces, inclusive había gente que no tenía ni idea de cuánto había implementado la estrategia. Entonces, lo que hizo el MIT, perdón, el PMI, el Project Management Institute y The Economist, fueron a entender qué estaban haciendo este 10%. ¿Qué hace este 10% diferente para que pueda implementar la estrategia de una manera exitosa? Entonces, yo les traigo un súper resumen con unos temas muy importantes, unos focos, unos insights muy importantes para que nos dé de antesala a entrar a las mejores prácticas. En primer lugar, es tener la claridad absoluta de que una estrategia hay que ejecutarla.
Entonces hay que salir del PowerPoint, ¿verdad? Hay que salir del PowerPoint y empezar a entregar valor de una manera inmediata. Hay que romper un paradigma de que la estrategia es una estrategia escrita en piedra, es una estrategia inflexible que hay que cumplir lo que se dijo y más con todo el contexto que estamos viviendo hoy en día, tenemos que tener la claridad de que esto se adapta. Lo que pasa es que si no hay una discusión estratégica en la organización, cuando vienen estos cambios, es muy difícil alinear a todos porque obviamente estamos muy dispersos. Pero si nosotros tenemos clara la estrategia y viene una situación complicada en nuestro entorno, ya la organización sabe más o menos por dónde puede reaccionar porque tenemos un alineamiento estratégico. Entonces, desde nuestra perspectiva, a partir de lo que nos decía esta encuesta, es que la ejecución de la estrategia en sí es una tarea estratégica, no es operativa. No deleguemos la implementación de la estrategia a, al equipo más operativo y dejémoslos a su libre ejecución porque no, eso es una de las principales desviaciones, ¿verdad? La implementación de toda la estrategia es algo que va a seguir involucrando a la alta dirección. Ahora, yo les pregunto a ustedes y vamos a la segunda pregunta, por favor, ¿cuáles barreras identificas en la implementación de la estrategia en su empresa? Aquí vamos a encontrar varias opciones, habían muchas opciones, en el estudio había muchas opciones. Yo quizás seleccioné las más comunes para el estudio, para validar con ustedes cuáles consideran que son las más relevantes. Entonces, ahí está. ¿Cuáles barreras identificas en la implementación exitosa de la estrategia en tu empresa? La cultura de la empresa retrasa la implementación, una gestión inadecuada de los recursos, somos una empresa poco ágil o poco flexible, tenemos dependencias de los proyectos estratégicos con capacidades que no tenemos, entonces dependemos de un tercero fuera de la empresa que nos ayude a acelerar esto porque no sabemos cómo hacerlo, o no tenemos un buen entendimiento de la estrategia o no la hemos comunicado bien, por lo tanto no sabe implementarla, o hay una baja coordinación entre las áreas y por lo tanto se complica la implementación. Entonces, a ver, Caro, ¿qué respuesta tenemos? Todavía falta gente por responder, vamos por el 46%, ahí va subiendo. Ok. Vamos a dar unos segunditos más. Si quieres, apenas lleguemos a 50, mostremos para poder avanzar y compartir todo el contenido. Ok, listo, entonces. Bien, vamos a ver las respuestas y comparar un poco con lo que encontró este estudio a nivel global. Vean, a nivel global hablaba de que la cultura es uno de los elementos que más bloquea, retrasa la implementación de la estrategia y vean que para nosotros acá en Centroamérica pues se mantiene en este foro, el 33% considera que sí, que la cultura es el principal elemento que retrasa la implementación. Luego vean qué interesante cómo la comunicación es el segundo para este foro, el segundo elemento más importante en el estudio que tenemos, la comunicación estaba en uno de los últimos, de los que seleccionamos. Y luego el tema de la flexibilidad. Vean que es muy interesante, el que sea una empresa poco ágil o flexible y el tema de coordinación están muy vinculados y eso lo vamos a continuar revisando ahora. Ok, bien, vamos a abrir de una vez la siguiente encuesta, Carolina, y aquí les quiero pedir muchísima sinceridad, ¿verdad? ¿Quiénes participan en la definición de la estrategia de su empresa? No, oféndanme, sean sinceros y oféndanse, no tengan miedo a responder de la forma más correcta posible. ¿Quién define la estrategia en su empresa? La junta directiva y el equipo empresarial, la junta directiva, el equipo gerencial y coordinadores y jefaturas claves, o la última opción, ¿verdad? Que es la junta, la gerencia, coordinadores y jefes y personal operativo clave. Apenas lleguemos al 50%, Carolina, respondemos, mostramos la respuesta. En realidad respondieron súper rápido, vamos por el 75%, entonces. Entonces, de una vez, muchas gracias por la ultra sinceridad. Y vean, el 43% equipo, junta directiva, equipo gerencial, el 21% de la junta directiva, luego el 28% incluyen coordinadores y solo el 9%
incluye a toda la gente de toda la estructura. Y esto es muy, muy interesante. Creo que es un insight bien poderoso de este proceso. Es que en el momento donde ustedes comienzan a diseñar su estrategia, ya están empezando a condicionar el éxito de la implementación. Porque un comportamiento que encontraron en este estudio es que vean en este gráfico cómo están los líderes. Los líderes son el color amarillo. Son el color amarillo y los líderes son los, voy a buscar, así, usar el bolígrafo, aquí están, los líderes son los amarillos. Es decir, cómo los líderes tuvieron comportamientos muy inclusivos para incorporar personas claves dentro de la operativa del negocio en todo el debate estratégico. Eh, es increíblemente provechoso que en función a donde queremos llevar a la organización en la estrategia, podamos incluir a líderes naturales, a empresas, a colaboradores con conocimiento muy específico en las apuestas estratégicas de la empresa al debate estratégico, porque nos van a dar retroalimentación de lo que está ocurriendo allí en la línea de batalla, ¿verdad? En el frente de batalla del mercado, de las operaciones, de la logística, de los procesos. Y mucho más interesante es que una vez terminado el proceso estratégico, estas personas nos van a dar un apoyo como evangelizadores, un apoyo como embajadores, como champions de la estrategia en todas las unidades para difundirla. Entonces, los equipos de trabajo que diseñan son muy relevantes porque a veces en el quinto piso donde se diseña la estrategia o en la sala de juntas donde se diseña la estrategia, no tenemos las realidades de lo que ocurre en el mercado o en la industria y se pueden perder temas muy importantes. Vean lo que dice aquí, cerca del 65% de las compañías que encuestó esta herramienta del PMI y de Economist dijeron que sus estrategias se quedaron cortas porque no entendieron lo que estaba ocurriendo completamente en el mercado, en la industria, en el sector. Y eso es porque a veces estas unidades, estas personas, que esta alta dirección o esta junta directiva trabajando la estrategia de una manera cerrada, no manejan toda la información que el proceso podría demandar. Ahora, hagamos un poco de empatía, ¿verdad? Qué diferente es tener a estas personas claves participando del proceso y cuando emerge la estrategia, el sentido de identidad y de propiedad, es decir, yo ayudo a definir el futuro de la empresa y yo estoy más que comprometido para materializar lo que me comprometí a hacer. Entonces, sin duda, trae unos temas muy, muy, muy relevantes. Em, Ahora, vamos con la última encuesta que tenemos para hoy. ¿Cómo consideras consideras que tu empresa es rápida para enfrentar a los cambios del entorno? Es una respuesta, es una pregunta muy, muy sencilla también y espero que me puedan responder súper rápido. ¿Consideran ustedes que su empresa es rápida para cambiar a los cambios del entorno? Sí y no. Y tengo dudas, no estoy muy seguro. No tengo claridad sobre eso. Son respuestas todas válidas. ¿Qué porcentaje tenemos? 70%, voy a cerrar Listo, entonces vamos a verla. Vean, qué interesante. Gracias, una bonita sinceridad. Ahí 20% no tiene claridad. Súper bien. Y está a mitad y mitad. El 45% cree que sí tiene una buena flexibilidad. Entonces, y hay otros y un 36% que no lo considera así. Pensemos un poco qué significa esta flexibilidad empresarial y por qué es tan importante para la implementación de la estrategia. Eh, y lo vimos ahora con todo lo con todo lo que ha pasado con el COVID, ¿verdad? La velocidad en que nosotros podemos, y lo vamos a ver ahora acá en la siguiente filmina, cómo las empresas tienen que responder a cambios económicos, tienen que responder a cambios regulatorios, a cambios en las necesidades del cliente, de las demandas del cliente, a cambios de la tecnología, a la entrada de nuevos competidores, a cambios en la cadena de suministro por toda la logística, todo lo que ha ocurrido durante la pandemia y ahora post pandemia con toda la crisis de los contenedores, o inclusive al propio cambio, los propios cambios en la estrategia de los competidores. Entonces, realmente entender
que nosotros tenemos que cambiar la forma en que la organización toma decisiones sobre su presupuesto, sobre su estructura, sobre el portafolio de proyectos, sobre el personal. Son temas, son evidencia de la capacidad que tiene la organización para habilitar los espacios y adaptar la estrategia a la ejecución. Vean este comentario de que los líderes en la implementación de la estrategia actúan rápido, pero con disciplina. Y quizás esto en nuestra cultura latina se confunde un poco de tener un policía allí persiguiéndonos y diciéndonos que tenemos que cumplir con la meta y el plan y dónde está la carta del proyecto y el seguimiento del proyecto, pero quizás el mindset que queremos establecer nosotros es uno totalmente diferente. O sea, el mindset que queremos proponer es hay que empoderar a las personas y a las áreas para que ellos entiendan su responsabilidad dentro de la estructura y ellos mismos sean capaces de promover, emprender el cambio. Y eso es muy sencillo de hacer, porque créanme que cada colaborador de sus empresas está allí porque su trabajo le apasiona. O sea, la gran mayoría de nuestros colaboradores están en nuestras empresas porque los trabajos les apasionan, le dan retos profesionales, los motivan. Lo que tenemos que hacer es crear un espacio seguro y empoderarlos para que ellos puedan tomar cada vez mejores decisiones, que puedan ser más propositivos y puedan emprender esos proyectos. Un reto que tiene la implementación de la estrategia es que siempre las iniciativas estratégicas se entregan a las mismas personas. Entonces, las estructuras que existen formales dentro de la empresa, ¿verdad? Para poder implementar la estrategia siempre son los mismos. Entonces, los mismos gerentes o jefes o coordinadores o líderes, además de la operación y del día a día que tienen, muy importante, entonces también tienen toda la carga estratégica y al final como no hay más personas en quien delegar por la confianza, la seguridad y ese miedo y esos paradigmas que tenemos, entonces seguimos cargando a las mismas personas más responsabilidades y más tareas, ¿verdad? Y eso a veces nos quita muchísimo ancho de banda. Entonces, una manera de conclusión sobre lo que hace un líder estratégico es, vean, el diseño y la implementación de la estrategia es un conjunto de actividades que están súper conectadas y ya las vamos a ver ahora. La implementación de la estrategia va más allá de las paredes de la empresa y de las paredes de la sala de juntas y del equipo gerencial. Necesita involucrarse con todas las áreas operativas del negocio. Y la implementación de la estrategia es un balance entre las responsabilidades de la operación, es quien paga el arroz y los frijoles, es quien mantiene las luces encendidas, pero hay que ir a implementar, hay que tener una visión de largo plazo. Y vean la realidad, esto es una empresa con la que hemos trabajado, son datos, estas figuras representan datos de una empresa real con la que hemos trabajado en el sector, ¿verdad? Que atiende, es una empresa que le hicimos un plan estratégico con una proyección, hicimos el plan ahora en el 2021, ¿verdad? Entonces, analizando un poco lo que había ocurrido en sus años anteriores y poniendo una estaca en el 2021 y decir, ¿cómo voy a crecer hacia adelante? Entendemos la participación del mercado que va a tener en cada uno. Vean que un mercado marrón, negro, ¿verdad? Que va decreciendo, un mercado amarillo, perdón, un mercado marrón que se mantiene estable, un mercado morado que decrece, un mercado amarillo que crece, ¿verdad? Todos tenemos proyectos estratégicos que nosotros creemos que estos proyectos estratégicos nos van a ayudar a incrementar las ventas. Tenemos proyectos regulatorios que hay que cumplir. No se pueden cuestionar, hay que cumplir esto porque si no, nos cierran el negocio, ¿verdad? Hay proyectos de mejora que no necesariamente son estratégicos, pero atienden la obsolescencia de las máquinas, la inversión en plataformas, en equipos que son de sostenibilidad de negocio, de continuidad de negocio, y estos proyectos son los que nos permiten mantener este crecimiento orgánico, ¿verdad? Pero, bueno, y esta empresa también decidió que para terminar de alcanzar una meta estratégica de crecimiento, usar estrategias inorgánicas para crecer, ¿verdad? El tema de fusión, compras, adquisiciones, ¿verdad? Incorporar ventas a su estado financiero por medio de esa figura. Entonces, ¿cómo implementamos esto? Excelente. Y trabajamos 2 meses y medio, 3 meses en definir esta estrategia. ¿Cuál es el siguiente paso? Cuando nos íbamos con las empresas,
nos íbamos de las empresas y regresábamos porque le ayudábamos a definir la estrategia, ¿verdad? Pero no necesariamente les ayudábamos a implementarla. Cuando regresábamos a ver qué estaban haciendo, nos encontrábamos situaciones como esta. En teoría, tenemos que administrar nuestro tiempo entre la operación del día a día y los proyectos estratégicos. Y la alta dirección debería estar tan pendiente de lo que ocurre hoy con lo que ocurre mañana. ¿Qué pasa? Que el día a día COVID, las 4 disciplinas de la ejecución, dice, el día a día es un gran torbellino que te arropa, te arropa y te destruye. ¿Y qué pasa? Todo nuestro ancho de banda se va a atender el negocio y nos olvidamos de la estrategia. Cuando vamos a entender por qué la empresa no logra implementar las estrategias, encontramos temas muy interesantes como por ejemplo, no saben las empresas cómo gestionar su portafolio de proyectos. El portafolio de proyectos, lejos de ser un embudo que vaya filtrando los recursos, se convierte en una tubería donde todo pasa, se convierte en una olla de presión donde tenemos equipos de TI saturados, o equipos de mercadeo saturados, o equipos de finanzas saturados, y no podemos implementar todos los proyectos porque tenemos un montón de cosas haciendo al mismo tiempo, ¿verdad? Por otro lado, hay proyectos de innovación o proyectos de crecimiento diferentes que no estamos acostumbrados a trabajar porque atienden un mercado nuevo, un segmento nuevo o una capacidad nueva y no sabemos cómo hacerlo, no tenemos la idea de cómo entrarles, ¿verdad? Porque tienen mucho riesgo, mucha incertidumbre. A veces tenemos un bajo conocimiento de las necesidades del cliente e invertimos un montón de dinero para un proyecto que al final nadie usa, nadie compra, no se alcanzan los objetivos de las estimaciones o las proyecciones de venta y se genera un gran sentimiento de fracaso. Encontramos mucha desconexión en las áreas de la empresa, encontramos a veces hemos resuelto muchísimos problemas en la ejecución sentando en una misma mesa a calidad, a operación, a logística, a comercialización, a mercadeo, decirle, bueno, señores, este es el problema, veámonos desde toda la perspectiva y encontremos una solución y lo hemos logrado. Pero no existen en la organización las estructuras de comunicación para atender eso de una manera rápida, ¿verdad? Ahí es donde sale un poco el tema de la flexibilidad. Y por último, a veces no hay una alineación entre los indicadores, entre el sistema de medición. Y entonces aquí se comienza a generar un problema de accountability. ¿Qué pasa? Mucho de las estrategias de nuestras organizaciones, bueno, esto es de Franklin Covey, ¿verdad? Que habla de que cerca de sus planes estratégicos, cerca del 20% de las iniciativas que ustedes tienen en sus planes estratégicos van a fallar por completo. No se van a poder implementar o ni siquiera van a poder iniciar, ¿ok? Eso es una estadística que tiene COVID. Luego, habla de que el 65% de sus planes estratégicos, cuando se cierra el ciclo, van a quedar incompletas, o sea, no se pudieron haber implementados del todo. Y cerca de un 10% aproximadamente de sus planes, de sus iniciativas estratégicas, se pudieron haber completado a satisfacción, se pudieron haberse completado un 100%. Entonces, COVID nos habla de que hay dos tipos de iniciativas estratégicas. Hay iniciativas que son decisiones, autorizaciones que no cuesta mucho hacer porque es una firma. Vamos a invertir, vamos a contratar, vamos a comprar, vamos a hacer estos cambios en el portafolio y se decide y se hace. Pero hay otro bloque de tareas de iniciativas estratégicas que están vinculadas a cambios en el proceso productivo, a reducciones de costo, a cambios en la gestión de los productos. Y el tema es que cerca del 70% de estas iniciativas es lo que corresponde a nuestro plan. O sea, nuestro plan estratégico aproximadamente está compuesto en un 70% de iniciativas que demandan un cambio de conducta. Por eso es que nos cuesta tanto implementar. Nos cuesta tanto implementar porque nuestra estructura no está alineada. Y si yo les pregunto a ustedes, por qué nos cuesta tanto implementar? Es que no tenemos tiempo suficiente para hacer la estrategia. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, si la alta dirección no crea el sentido de urgencia para el cambio, sus equipos no tienen el liderazgo para promover esos cambios de conducta. Entonces, al no promover esos cambios de conducta,
esas áreas no sienten la urgencia de implementar la estrategia, no le dan seguimiento y comienza a haber un desalineamiento entre lo que dice la alta dirección o los niveles de gerencia con lo que están en la última línea operativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esas personas que están en la última línea operativa no tienen foco, no tienen claridad de cómo están aportando la estrategia y comienzan a hacer cualquier cosa. Entonces, si los incentivos no están alineados, como la estrategia me empieza a modular y a promover esos cambios de conducta y usar los indicadores y el sistema de incentivos como un mecanismo para eso, entonces poco a poco la empresa, los colaboradores no tienen la motivación, porque si me matan a hacer algo y no me miden por eso y me piden implementar la estrategia y nadie le da pelota, entonces ¿para qué la estoy haciendo? No hay motivación para proponer algo que hay que mejorar o cambiar de la estrategia porque si para qué sirve si nadie le da, nadie le presta atención. Entonces, poco a poco vean cómo eso va cascadeando y la línea de batalla, otra vez, el frente de trabajo, no tiene claridad en la estrategia y se pone a hacer muchas otras cosas que le están quitando y robando el tiempo a la estrategia. Entonces, esa falta de alineamiento es lo que lleva a las empresas a decir, no tengo tiempo para implementar la estrategia. Y ya hemos demostrado en diferentes proyectos muy importantes, muy grandes para algunas empresas con las que hemos trabajado en los últimos 3 años, que el tiempo se puede habilitar cuando la organización tiene claridad de sus prioridades. ¿Ok? Entonces, estos son, lo que vamos a ver ahora son los principales dolores del por qué nosotros hemos decidido entrar al mundo de la implementación con muchísima energía y muchísima emoción porque encontramos que aquí hay muchísimas necesidades en el sector. En primer lugar, el 46% de los ejecutivos dicen que su estrategia no es lo suficientemente agresiva para ganar el mercado. Es decir, lo que está escrito allí no necesariamente es garantía de éxito. Luego, el 67% de las áreas funcionales no están alineadas con la estrategia del negocio. Y nos pasa que a veces tenemos a mercadeo, a operaciones, o a calidad, o a logística, trabajando en algunas cosas que uno dice, pero por Dios, ¿hacia dónde van ustedes si el barco va para otro lugar, verdad? El 5% de los colaboradores, solo el 5% de los colaboradores entiende la estrategia. Y vean qué interesante este dato con la respuesta que ustedes dieron al ser la segunda causa en que nos impide la implementación de la estrategia, la comunicación, ¿verdad? Solo el 60% de las organizaciones no vincula los presupuestos a la estrategia. Eh, el 85% de las personas dicen no tener tiempo para completar su trabajo diario, por lo tanto, mucho menos tiempo para implementar la estrategia. El 25% de los gerentes tiene incentivos ligados no tienen los incentivos ligados correctos a la ejecución y cerca del 83% de las estrategias fracasan porque se han hecho sobre supuestos inválidos, sobre tendencias incorrectas o sobre necesidades del consumidor que no corresponden. Entonces, nosotros creemos que el liderazgo de la implementación se alcanza atendiendo estos 7 elementos que vamos a ver a continuación. En primer lugar es la estrategia y tuvimos un webinar hace ya un mes y algo donde les compartimos un poco cómo podemos definir una estrategia correcta, novedosa, usando metodologías muy buenas y muy nuevas, adaptadas al contexto VUCA en el que vivimos, ¿verdad? Entonces, lo primero, aquí siempre, equipo, siempre van a ver aquí unas preguntas claves que les pueden servir de reflexión. Cuando reciban este material, pueden usar estas preguntas de reflexión para autoevaluarse, ¿verdad? Pero lo más importante aquí, a nivel de estratégico, es que la empresa tenga claridad de cuáles son sus retos y que esos retos estratégicos, una vez que están claramente definidos, la empresa, los retos correctos, ¿verdad? Una vez que están esos retos definidos, la empresa lo pueda cascadear en nuestro marco que usamos de Playing to Win, ¿verdad? De Roger Martin, donde, bueno, cuál es la aspiración ganadora, dónde jugamos, cómo ganamos y con qué capacidades. Y eso lo vimos un poco en el webinar anterior. Cuando esto está claro, poder definir cuál es la agenda de cambio. Hoy la empresa hace esto y necesita ir hacia hacer esto otro. ¿Cuál es el cambio que está allí? Esa es la iniciativa estratégica que tenemos que gestionar. Y una vez que esa agenda de cambio está definida, pues entonces sí, ¿cuáles son esos objetivos estratégicos priorizados para pasar a la implementación? Una vez que tenemos claridad de que tenemos una estrategia ganadora, hay que ir a operativizarla. Y operativizarla significa, ok,
esta estrategia todavía está a 80.000 pies de altura, hay que aterrizar este avión. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, comencemos a entender cómo la estrategia impacta nuestros procesos claves. Hay iniciativas estratégicas que van a ser muy vinculadas a procesos de la empresa que hay que modificar e intervenir. Ok, ¿cuáles son esos? Identifiquemos en esta nueva versión del cuadro de mando integrado del Balance Scorecard. Ok, esta estrategia tiene resultados claves que tiene vinculado a algún colaborador de la empresa o algún stakeholder de la organización. Bueno, eso afecta a procesos claves de la organización y tenemos que asegurarnos de tener los habilitadores. Esa operacionalización de la estrategia nos lleva a que nuestra estrategia tenga un match entre una coherencia entre mis iniciativas y mis objetivos. Y tengo que asegurarme de que estoy haciendo todo lo que necesito hacer. Obviamente, después que yo tengo este alineamiento, yo voy a hacer las cartas, yo voy a hacer todas las fichas de proyecto, los casos de negocio y poder ir cascadeando todo eso en un tablero de indicadores o de objetivos y resultados claves para poder darle operatividad al negocio. Pero después de que yo diseñé la estrategia, tengo que empezar a operativizarla atendiendo los procesos claves y aquellas iniciativas que no tienen procesos porque son iniciativas de innovación o son capacidades nuevas en la organización, pues tenemos también que entender cómo se van a abordar dentro de la propia estructura. ¿Qué pasa? Muchas veces las iniciativas quedan definidas y algún gerente funcional o líder de área se encargará y sabrá qué tiene que hacer de la estrategia. Y ahí es donde está el error. Una vez que la operatividad, la operacionalización se ha planteado, hay que meterle, hablaba un profesor, de pedagogía a la estrategia. Hay que llevar la estrategia a la forma en que el operador habla, a la forma en que el vendedor se comunica, a la forma en que el almacenista trabaja, porque allí es donde él va a tener que tomar decisiones en función hacia el rumbo que tiene el negocio. Entonces, hemos usado muchos mecanismos para transmitir esta información. Hemos creado historias, cuentos para transmitir a través de una caricatura la estrategia que tiene la empresa y poder facilitar el traslado de la información. Es sumamente importante incluir este proceso dentro de la propia estrategia, dentro del propio proceso, porque la organización tiene que ser capaz de identificar cómo aporta. Y eso es una de las grandes frustraciones que a veces conseguimos cuando hablamos con los gerentes generales o los dueños de empresa, ¿verdad? Que no logran trasladar lo que se necesita hacer a toda la empresa. En ocasiones, bueno, y para esto hay diferentes mecanismos. Ustedes pueden crear un caso de cambio. Si la estrategia involucra un cambio muy profundo en la organización, preparen un caso de cambio y luego gestionen ese caso de cambio con un programa de gestión de cambio. Es un tema súper, súper importante. Si hay mucha disrupción, si hay mucha transformación producto de la estrategia. O si hay áreas funcionales que se van a ver muy impactadas. Trabajamos con una institución financiera que iba a cambiar por concepto el concepto del banco en una unidad de negocio y entonces había que trabajar con gestión de cambio muy específico allí para garantizar una transición adecuada, ¿verdad? Entonces no dejen estos temas al azar, hay que gestionarlos para que tengamos más probabilidad de éxito. El otro tema que no debe menospreciarse es cuál es el plan de comunicación que vamos a tener a lo largo de la implementación de la estrategia para decirle a todo el equipo cómo va avanzando y cómo se va implementando la estrategia y asegurarnos de que nuestros sistemas de compensación, incentivos, está alineado a lo que queremos monitorear de la estrategia. Muy probablemente este tema lo vayamos a hablar más adelante en otro webinar, pero hay que tener mucho cuidado de cómo monitorear la estrategia y cómo no recomendamos que los bonos y las evaluaciones del desempeño sean ligadas a las grandes apuestas estratégicas porque a la gente le da miedo poner en riesgo el futuro financiero y sus compromisos por, por el compromiso del bono. Entonces, hay que tener claro porque, vean, el caso típico de la Kodak y los rollitos, que ellos tenían la cámara digital y nunca la lanzaron. Obviamente, si a los gerentes los medían por rollos vendidos, ¿por qué voy a sacar una unidad de negocio que no me está dando retorno, que no me está dando créditos, que está afectando mi bono? Entonces, tienen que tener mucho cuidado en cómo se mide esos incentivos y cómo se hacen esas compensaciones, porque
afecta de una manera increíble la velocidad en que se asimila la estrategia y se comunica la estrategia. Y hay unas recomendaciones que vamos a trabajar probablemente en otro webinar sobre los objetivos y resultados clave y cómo esto se alinea con el cuadro de mando integral para asegurar una adecuada comunicación de la estrategia. Luego de que esta estrategia ya está comunicada o está el plan preparado para la comunicación, comienza la alineación. Y en esta alineación lo que nos enfocamos es en entender la estructura más correcta o viable que va a necesitar la estrategia para su implementación. Y esta estructura a veces, en algunas organizaciones, hemos tenido la necesidad de crear una especie de estructura, de sobreestructura o estructura, no quiero llamarle paralela, pero es una estructura como especie de comités o equipos de trabajo que van a crear esos puentes entre los hilos, que nos van a ayudar, que nos van a permitir que diferentes personas de áreas de la organización puedan trabajar de una manera colaborativa bajo algunos marcos de trabajo. Entonces, es muy importante tener la sensibilidad de evaluar su estructura y entender qué cambios necesita para hacer viable la estrategia. Luego viene la parte de ejecución y vean todo lo que hemos tenido que transitar para llegar a la ejecución. Y aquí es donde empiezan esas reflexiones. A veces la estrategia de la organización sale el plan y arme equipos y vaya a ejecutar y se nos olvida toda esta etapa previa de planeación que es sumamente importante. Vean, la ejecución de la estrategia y ojo, ya para nosotros ya ejecutar la estrategia comienza desde el paso 1, desde el paso 2, ¿verdad? Ya aquí cuando decimos, bueno, este es nuestro plan, comenzamos a ejecutar, aquí hay que invertir tiempo y horas trabajo para poder echar a andar todo esto. Y se hace muy rápido. Estos son semanas de preparación para empezar la ejecución. Ahora, y esto va muy vinculado al punto anterior. Hay proyectos, hay iniciativas que nos van a demandar una forma diferente de trabajo. Y quizás esta siguiente filmina la vamos a dejar para profundizar en otro webinar. Pero vean, este modelo de Cinefin es muy interesante porque dice, hay iniciativas que son estratégicas, que son simples y obvias, están en su mejor control, usted solamente aplique mejores prácticas. Hay iniciativas que son complicadas, pero que nosotros podemos implementar entendiendo el entorno, así que aplicamos las buenas prácticas. Pero hay iniciativas ya complejas donde no tenemos ni idea de por dónde empezar ni cómo hacerlo, entonces ahí hay que experimentar para luego aprender y luego responder. Y hay iniciativas o hay entornos ya que son caóticos y no hay mejor ejemplo para esto que lo que ocurrió en el COVID, ¿verdad? ¿Qué ocurrió el día después que cerraron todos nuestros países por el COVID? Aquí inmediatamente lo que hicimos fue actuar para luego entender qué estaba pasando y luego responder. Pero vean qué interesante y esto va muy vinculado a lo que estábamos conversando ahora, en función al tipo de proyecto, puede ser que hayan proyectos que pueda hacer de una manera muy predictiva, la forma tradicional en que trabajamos, ¿verdad? Cascada, Project Manager, PMI, o hayan proyectos que trabajar de una manera un poco más adaptativa, usando marcos ágiles de trabajo. Entonces, no se trata de cazar a toda la estrategia haciéndola de la misma forma. Es que en función a las características de la estrategia a nivel de dependencia, a nivel de riesgo, a nivel del impacto de la empresa, nosotros podemos encontrar la mejor forma de hacerlo, el mejor marco de trabajo, ya sea un método predictivo, ya sean métodos adaptativos o sean métodos híbridos. Lo importante es que no se casen con una sola forma de hacer las cosas. Luego viene la ejecución. Estamos ejecutando, estamos implementando y para nosotros es muy importante que existan 3 niveles en la ejecución. Una, por la parte estratégica. La alta dirección, los gerentes generales, los directores están en la alta dirección supervisando la implementación. Pero hay que tener un equipo operativo de programa. El programa de la estrategia, el programa de transformación hay que administrarlo. Esa gestión de programa, esa gestión de proyectos va coordinando el avance de los diferentes frentes de trabajo de la estrategia. Y lo más importante, los equipos multidisciplinarios que trabajan de forma predictiva, adaptativa o híbrida, que hacen realidad los proyectos. Entonces, es sumamente importante que esta división exista para que
el trabajo de implementación se pueda administrar. Y ya por último, la adaptación de la estrategia. Recordando, el 86% de las iniciativas a veces fracasaban porque no estaban alineadas a las expectativas, a los cambios, al entorno. Bueno, es súper importante que se vaya monitoreando la implementación, y para eso nosotros lo que generalmente hacemos y lo que estamos haciendo es que, inspirado en todos estos marcos ágiles de trabajo, pues vean, cada 3 meses hacemos una revisión de cómo va el portafolio estratégico. Y en esa revisión del portafolio estratégico lo que hacen los equipos es decir, bueno, señores, en estos 3 meses logramos estos resultados, evaluamos el contexto y en función a eso nos comprometemos a los próximos 3 meses a hacer esto. Y los equipos salen a trabajar. Y luego de que cumple ese ciclo, regresan otra vez a esta sesión a revisar el crecimiento y decir, bueno, hemos logrado esto, han ocurrido estos cambios, entonces nos planteamos el siguiente reto. Y de esa manera vamos ajustando. Algunas empresas el ciclo es de 6 meses, otras han sido de 5, va a depender mucho de la realidad del negocio, pero lo más importante aquí es que hay una revisión, hay un seguimiento a nivel del programa de lo que está ocurriendo con los proyectos y las iniciativas estratégicas. En la otra dimensión, en el otro eje, el comité estratégico está monitoreando a través de sus propias revisiones mensuales, rutinarias, solo que tienen momentos especiales para revisar estos objetivos y resultados claves, para entender el desempeño de la estrategia, para bajar información. Y sí, cada 6 meses, al menos cada 6 meses, revisamos el portafolio de la estrategia, entender ese pipeline de proyectos, qué cambios hay que hacer, qué reubicación de recursos se necesita para mantener la estrategia operando. Entonces, vean, son 7 grandes pasos para llevar la implementación de la estrategia. Algunas empresas pueden tener retos en la operacionalización, otras pueden tener retos en todo lo que es el tema de alineamiento y ejecución, otras en el tema de adaptación y seguimiento, o en el tema de comunicación, como vimos ahora, que era el segundo caso, el segundo elemento más importante del por qué las estrategias no se lograban implementar. Entonces, lo importante es que este espacio de conversación les haya podido servir de orientación de cómo podrían hacer las cosas de una manera diferente, y quisiera cerrar con esta reflexión. Vean, más allá de procesos y metodologías, uno de los secretos de la implementación es que hay que ayudar a la cultura para que pueda implementar. Y esta cultura, ¿cuáles son los comportamientos que hemos visto en los clientes donde dicen, aquí hay un tema que hay que trabajar? Bueno, las personas no tienen claros los objetivos o no están comprometidos con el proceso, las personas no saben qué tareas les corresponden, está desvinculado ese concepto de rendición de cuenta y el supervisor que cumple y que da seguimiento. A veces el sistema de reconocimiento tiene un enfoque inadecuado o está mal administrado, y no existe una estructura para tomar decisiones rápidas. Entonces tengo que esperar a la siguiente reunión, le envié el correo al gerente, no han ocurrido, la forma en que tomamos las decisiones no son los mecanismos más rápidos, ¿verdad? Entonces, yo les quiero regalar 3 grandes consejos o 3 grandes reflexiones finales sobre esto. En primer lugar, hay que tomar la decisión cuando decidamos implementar la estrategia, que yo espero que sea ya a partir de hoy mismo, almorzar y ir pensando qué podríamos hacer. Bueno, hay que reorganizar las áreas, hay que habilitar tiempo para implementar las estrategias. Esto involucra a veces tomar decisiones de que el lino va a desprenderse de A, B y C proceso o actividad para que se dedique a echar a andar este proyecto estratégico que es importante para la empresa. No pretendamos que Lino, con su trabajo tradicional, adicionalmente va a hacer la estrategia y va a ser un trabajador feliz. Eh, eh, Entendemos que en culturas y en ciertos momentos eso puede ser una coyuntura, pero eso no se puede convertir en la norma, y más si lo que queremos es desarrollar esta capacidad en la organización. Hay proyectos que son muy ambiciosos y que requieren ancho de banda, y si eso es así, tenemos que habilitar este espacio. En segundo lugar,
ojalá estos equipos que hacen la innovación, que implementan la estrategia, puedan ser equipos estables. Es decir, yo creo una célula multidepartamentos para echar a andar la estrategia. Si estos equipos son bien estructurados, son buen estructurados y trabajan bajo un marco de trabajo coherente y son bien llevados, son bien guiados, se convierten en un equipo de valor, se convierten en una célula que es capaz de resolver problemas en la organización y de construir valor. Entonces, es muy importante a la hora de crear estos equipos de proyectos que puedan ser equipos que inclusive trasciendan los proyectos, porque al final el proyecto es una forma en que la empresa va a generar valor, pero está relacionado a un flujo de valor en la organización. Entonces, hoy el proyecto específico es sobre algo, pero eso debajo de ese proyecto hay un flujo de valor que ustedes están desarrollando y ese mismo equipo puede hacer realidad otro proyecto vinculado. Entonces, estos proyectos, mientras más estables sean, más sinergia y eficiencia le dan al negocio y hay que empoderarlos para que ellos puedan tomar sus propias decisiones y se puedan autoorganizar. Y los marcos ágiles de trabajo traen muchísima información sobre esto. Y finalmente, la coherencia. Hay que tener disciplina y coherencia y disciplina. ¿Qué quiere decir coherencia? Que si una cosa es lo que diga la alta dirección y lo que se emprende a hacer, pero eso también tiene que manifestarse en sus decisiones, en sus comentarios, en sus comunicaciones, ¿ok? Y disciplina porque el día a día siempre nos va a acechar para robarnos el tiempo y tenemos que tener conciencia de que las decisiones que tomamos para habilitar el tiempo, para asignar recursos, hay que respetarlas para que la estrategia funcione. Entonces, 4 consejos que les van a quedar en la presentación cuando la reciban: foco y priorización, armen equipos y enfóquenlos a proyectos. Eh, Trabajen en los proyectos que generan impacto en la empresa. No hay una receta única. Hay que leer muy bien qué es lo que necesitan activar para que muevan la aguja de su negocio. Medición y seguimiento, definan los OKRs, los objetivos y resultados clave, los indicadores correctos para echar a andar la estrategia y tengan compromiso y responsabilidad. No dejen a los equipos solos, acompáñenlos, ayúdenlos, asesórenlos, ejecuten con ellos, supervísenlo para que ellos sientan de que la organización está realmente interesada y apoyando lo que estoy haciendo. Bueno, muchísimas gracias, justo a tiempo. Nos quedaron apenas unos 2-3 minutos para hacer algunos comentarios parroquiales finales. No tengo ni idea de cuántas preguntas o comentarios podrían haber, pero si algo tuviéramos allí pendiente en el chat de preguntas, me comprometo a respondérselas a todos vía correo en los próximos minutos. Esta presentación va a estar en nuestro canal de YouTube para que puedan verla con más calma. Queríamos compartir muchísima información y bueno, logramos transmitirle las ideas principales y esperemos que haya podido darle satisfacción a esas preguntas que los motivó a inscribirse con nosotros. Aquí les dejamos una encuesta. Por favor, entren y chequen ese código QR que está allí para que puedan tener acceso también a la presentación y darnos un poco de feedback sobre la sesión. Adelante, Caro. Gracias, Lino, por esta charla tan interesante. Realmente agradecemos a todas las personas que se nos unieron en este webinar y pues los invitamos a responder esta encuesta. En realidad nos genera muchísimo valor y podemos brindarles próximos webinars que les genere valor a ustedes también. Entonces, sí. Bueno, gracias. Ahí estoy viendo algunos comentarios en el chat. Sí, había algunas preguntas muy cerradas y complejas que costaba responder. Entiendo que lo más fácil era responder varias, pero lo hicimos así. Discúlpenos, lo hicimos así para que les costara más responder, pero sí, para tratar de tener un foco. Pero no, muchas gracias a todos los que nos están escribiendo por el chat y a aquellos que nos preguntaron por el Q&A, yo les responderé de forma directa. Ahí están nuestros contactos y bueno, feliz tarde, buen provecho. Sí, bueno, insistirles de nuevo con la encuesta y a quienes respondan esa encuesta les enviaremos material adicional sobre la charla de hoy. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buen día. Hasta luego.